Bueno, muy bienvenidos al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Estamos en la Universidad Nacional. Estamos con el enorme gusto y placer de que el doctor Jesús Jornet esté con nosotros. Ya ha participado en muchos proyectos del propio instituto y en esta ocasión, bueno, por actividades especiales tendremos la oportunidad de escucharlo. Él es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología, profesor de la Universidad de Valencia, profesor titular de esa misma universidad, catedrático de Medición y Evaluación Educativas, del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, coordinador del Grupo de Evaluación y Medición, mejor conocido como GEM. Ha hecho diversas actividades relacionadas con posgrado en Uruguay, Perú, República Dominicana. Es consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y ha estado en la Unidad de Evaluación Educativa de la Universidad de Baja California. Es miembro del Comité de Evaluaciones Diagnósticas y de Indicadores del Sistema Educativo Valenciano, y sus líneas de trabajos actuales se centran prioritariamente en diseño de instrumentos de medición y evaluación educativas, competencias y constructos socioafectivos, alumnado y profesorado, evaluación de organizaciones y sistemas educativos, dimensión educativa de la cohesión social y equidad como consecuencia de la educación. Así es de que tendremos oportunidad de escuchar inicialmente una conferencia que le pedimos que fuera de alrededor de 20-25 minutos y después procederíamos a las actividades que él ha diseñado para tener una mayor interacción con todos ustedes. Así que sean muy bienvenidos y muy bienvenido, y le damos la palabra al doctor Jesús Jornet. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecerle al doctor Mario Rueda, al ISUE y a la UNAM la oportunidad que me brindan de poder compartir con todos ustedes algunas ideas acerca de lo que estamos trabajando. En la presentación únicamente, y no rectificar, fui consejero del INE. Actualmente no estoy, hace tiempo que no vengo por México y por eso... ¿Es una premonición? No, te digo que para mí pues es un gusto el poder volver a México, porque por circunstancias personales pues no pude venir, y el volver a reencontrarme con todos aquí pues para mí es un placer. Como decía el profesor Mario Rueda, el planteamiento que les traigo pues está estructurado en dos partes. La primera parte es una breve conferencia que sintetiza las ideas que luego trabajaríamos a nivel de seminario. O sea, básicamente, como ven el título, hace referencia a la utilidad de la evaluación para la mejora y llevar cuestiones a debate. Digamos que desde hace ya bastante tiempo yo creo que se ha podido observar que prácticamente en todos los países de corte democrático casi hemos entrado en lo que ya muchos autores llaman el estado evaluativo. Digamos que hay muchas actividades fundamentalmente del ámbito de la educación que están sujetas a evaluación. La realidad es que como estado evaluativo en educación, lo que podemos señalar es que se han ido desarrollando sistemas de evaluación que se aplican de manera periódica y que son muy similares tanto a nivel nacional como internacional. Digamos que prácticamente casi me atrevería a decir que la madre de todas las evaluaciones es la evaluación del sistema educativo. Desde el momento que se empezaron a impactar las sociedades por las evaluaciones de sistemas educativos, prácticamente todas las evaluaciones de los demás actores y organizaciones que forman parte del sistema fueron cayendo como en cascada. O sea, primero se evalúa el sistema, luego se empieza ya por decir también es preciso acreditar instituciones, también es preciso evaluar maestros, y entonces prácticamente todo lo que son los actores que tienen algo que ver
con lo que es la educación, prácticamente hoy son sujetos de evaluación. Digamos que en ese sentido lo que decimos es que quizá el hacer una reflexión acerca de cómo se han ido estructurando las evaluaciones nos puede llevar a ver si realmente lo que estamos haciendo puede tener consecuencias positivas o nos está llevando en alguna medida a algunos callejones sin salida, que de forma que nos puede crear en algún caso más problema que beneficio. Entonces, en ese sentido, no quería tampoco con estas palabras señalar que estuviera en absoluto en contra de la evaluación. Creo que en cualquier Estado democrático lo que son los servicios fundamentales para el bienestar social, sea la educación, la salud, la justicia o los servicios sociales, deben ser sujetos de evaluación porque tenemos que dar cuenta a los ciudadanos, por una parte, y en segundo lugar porque tenemos que intentar hacer mejor las cosas cada vez. En ese sentido recuerdo una reflexión que hacía el profesor Arturo de la Orden, que me parece muy acertada. Digamos, él señalaba que los organismos biológicos tienden hacia la homeostasis, hacia el equilibrio, y que en ese sentido pues teníamos todos los organismos biológicos algún elemento de autorregulación. En nuestro caso, por ejemplo, es el sistema inmunológico. Cuando hay algo que funciona mal, se dispara la alerta y se pone en marcha sistemas de reequilibrio de lo que sería nuestro cuerpo. A nivel social, el problema es que no hay sistemas propios que nos lleven a esa autorregulación. Y lo que estaba en ese sentido aportando la evaluación, a lo que es la evaluación de todo lo que son los hechos sociales, es precisamente el actuar como ese sistema que orienta a la autorregulación social y que, por tanto, la evaluación debía ser considerada como un elemento que nos tiene que ayudar a mejorar. Digamos que fundamentalmente, si algún sentido tiene la evaluación, es mejorar. Entonces, en ese sentido, fíjense que cuando hablamos de la evaluación y decíamos que prácticamente la madre de todas las evaluaciones era la del sistema, yo creo que hemos podido observar prácticamente en todos los países lo mismo. O sea, se hacen de la misma manera. En realidad, si para algo servirían, y fíjense que lo pongo en condicional, si para algo servirían, sería para orientar políticas públicas, pero la realidad es que cuando sale cualquier informe de evaluación, inmediatamente toda la sociedad, y especialmente impulsada por lo que sería el cuerpo político y también por los medios de comunicación, empiezan a pedir qué consecuencias puede tener la evaluación para la mejora de la docencia. Ciertamente, si analizamos las evaluaciones del sistema, pues no están diseñadas para ello. Y casi me atrevería a decir que tampoco están diseñadas tan siquiera para orientar bien lo que es la política educativa. En ese sentido, les diría que, aunque han sido las que más impacto han tenido, si no hacemos una reflexión acerca de cuáles son los problemas que nos han podido generar en función del diseño en el que se han basado, difícilmente vamos a ir avanzando también en las otras evaluaciones en un camino correcto. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos vamos a ver contaminados por lo que sería ese efecto en alguna medida adverso que se ha ido generando con las evaluaciones del sistema. Entonces, fíjense que si analizamos los enfoques que hay respecto a la evaluación del sistema, básicamente tenemos dos: el basado en indicadores y el basado en estudios. Pero, como luego comentaremos en el seminario, verán que hay como una traslación prácticamente del de indicadores. Digamos que el de indicadores es como si se reformulara aprovechando algunos de los indicadores, especialmente los de resultados, para formular estudios evaluativos. Y en cualquier caso, pues a partir de ahí se puede identificar que hay una gran cantidad de asignaturas pendientes en las evaluaciones a gran escala.
Asignaturas pendientes que, como les decía, posteriormente analizaremos con más detalle, pero que las podemos clasificar en dos grandes bloques. Las que tienen que ver con la evaluación como plan de evaluación y las que conciernen estrictamente al hecho de la medición, al diseño de instrumentos para la medición y evaluación. En cuanto a evaluación, en este momento únicamente quería resaltar que probablemente el aspecto que sea más complejo es plasmar o traducir en un plan de evaluación un concepto de calidad educativa. Cuando las sociedades ponen en marcha sus legislaciones educativas, normalmente en casi todos los preámbulos legales hay alguna mención acerca de que la finalidad de la educación debe referirse a lo que es la mejora, el apoyo para el desarrollo personal y la transformación social, pero con una perspectiva integral. Claro, cuando nosotros analizamos cómo se están haciendo las evaluaciones, dices, bueno, pues el foco de la evaluación es los resultados educativos, además en unas materias determinadas. La pregunta es, ¿eso tiene que ver algo o representa suficientemente lo que es el desarrollo personal y la transformación social? Nosotros creemos que no responde a lo que es la intención de hacer educación desde la sociedad. Y por lo tanto, cuando estamos evaluando sistemas educativos, de entrada tenemos un problema. No tenemos claro cuál es el concepto de calidad educativa que orienta el plan de evaluación. En segundo lugar, los usos de la evaluación. Nos encontramos que han tenido mucho impacto social, pero precisamente han sido en alguna medida como mal utilizados. Digamos que desde lo que se transmite por los medios de comunicación hasta lo que interpretan los poderes políticos, los poderes de decisión, da la sensación de que aquí pocos entienden qué es lo que les está ofreciendo la evaluación. Y entonces, en muchas ocasiones, se ven actitudes y actividades que se intentan justificar como consecuencia de la información que ofrece la evaluación, que lo único que nos hace es recordar una vieja frase que decía algo así como que la ignorancia es muy atrevida. Pues sí, es muy atrevida, y en concreto con la evaluación el problema es que muchas veces se intentan justificar acciones que no se derivan precisamente de los estudios evaluativos. Y por último teníamos la cuestión de la comunicación de resultados. En evaluación creemos que, ya lo decía Carol Weiss, que era muy importante tener en cuenta las diferentes audiencias, colectivos implicados. Y por tanto hacer un informe, por ejemplo, de evaluación que sea de corte de investigación, no es precisamente la mejor opción. Lo que habría que hacer era hacer opciones diferenciadas por audiencias, intentando llegar con un lenguaje claro, comprensible, etcétera, para cada una de las audiencias o colectivos implicados, con las informaciones que a cada cual puede interesar. En el caso en que no comuniquemos bien precisamente lo que son las evaluaciones, nos encontramos con un problema, y es que estamos restándole el elemento fundamental de validez a una evaluación, que es que al no ser comprendida por por los receptores de la evaluación, pues no la pueden utilizar, es decir, no es útil, y si no es útil, no es válida. Entonces no sabemos para qué se hace la evaluación. En cuanto a la medición, como les decía anteriormente, el foco se centra generalmente en los resultados, y el problema es que, pese a que metodológicamente, desde el punto de vista de los modelos de medida, hay muchos avances para poder hacer buenos instrumentos de medida, ahí tenemos una carencia fundamental, y es que cuando intentamos analizar cuáles son las evidencias de validez que están detrás de los instrumentos de medida, ahí es donde no es que encontremos lagunas, es que encontramos océanos. Y nos encontramos sobre todo tanto más en las evaluaciones que más impacto tienen,
como pueden ser las internacionales, y que luego comentaremos en detalle aspectos concretos que ponen, perdón, que ponen de manifiesto que pueden ser fiables, pero válidas no son. Y como ustedes saben, la fiabilidad es una condición necesaria, pero no es suficiente para la validez. Y en ese sentido, creo que nos tiene que hacer reflexionar también acerca de en qué medida, si no son válidas, hasta qué punto son útiles. Y por último, el hecho de que los cuestionarios de contexto, cuando se intenta poner de manifiesto qué factores pueden estar relacionados con los resultados educativos, estén mal diseñados. Generalmente los cuestionarios de contexto han sido como el instrumento, es el hermanito pobre, ¿no?, de la familia, en el que echan todos los esfuerzos en las pruebas de logro, pero en los cuestionarios de contexto pues se tenían medio olvidados. Es cierto que desde hace unos años se está volviendo ya la mirada hacia ellos y se están empezando a hacer mejor, pero con todo falta mucho que recorrer, porque encontramos que los estudios que luego se realizan a partir de estas informaciones respecto a factores explicativos de los resultados educativos, vemos que siempre nos llevan como a la misma conclusión, a la que nos dijo el informe Coleman y colaboradores, que el nivel socioeducativo, socioeconómico y cultural es el mejor predictor del rendimiento. Y dices, pues si después de casi 60 años estamos en lo mismo, habiendo mejorado los sistemas de análisis, introduciendo los modelos multinivel, etcétera, pues quizás es que a lo mejor no estamos orientando bien cómo estudiar el tema. Y si mejoramos la estadística, pero no mejoramos lo que es la atención a los contenidos que medimos, podemos estar apoyando en la misma línea que se hace con las pruebas de logro los elementos de fiabilidad, pero no los de validez. Y por tanto no encontramos factores que realmente nos expliquen el rendimiento, y al faltarnos esa explicación, lo que nos da como consecuencia es que la idea de evaluación para la mejora se queda en un desideratum. No sabemos hacia dónde intervenir para poder mejorar la situación. Entonces, en ese sentido, fíjense que sintetizando esa idea, diríamos que el concepto de calidad que normalmente está detrás de los sistemas de los planes de evaluación de sistemas educativos es el concepto de excelencia. O sea, se busca la excelencia educativa porque lo que se busca es cada vez quedar mejor en las pruebas de logro. Si bien incluso la OCDE, que no se le puede tildar de una ONG, sino que hay que recordar que es una organización económica y que lo que hace es para mejorar la economía, la productividad, etcétera. La propia OCDE está diciendo que el mejor enfoque educativo es el de la inclusión. Bueno, pues es difícil creerse que eso es así cuando luego lo que se evalúa es la excelencia y no la inclusión. Por otra parte, como les decía, se detectan problemas graves de validez, en especial lo que sería la carencia de validez consecuencial. Es decir, los planes de evaluación se diseñan con una finalidad que luego no se cumple. Si se dice que es para mejorar la calidad de los sistemas educativos de los países, lo que luego tenemos a lo mejor es como a un país acomplejado porque salió en el ranking en el número tal y ese número no le parece a los políticos adecuado en la posición en que sale el país. Entonces, al final llega a tener unas consecuencias que no son las declaradas. No sé si son intencionadamente así, me parece que no. Yo creo que que cuando se hacen planes de evaluación, indudablemente se hacen con la mejor de las voluntades, pero las consecuencias no son las que se declaran como justificativas para el plan. En tercer lugar, tenemos que hay que se realizan muy pocos esfuerzos para que se puedan comprender bien los resultados de la evaluación, y eso conlleva, como les decía, una falta de utilidad evidente. Y los niveles de logro como foco de evaluación tienen a su vez graves problemas
de validez. Falta, como les decía, capacidad explicativa, y nuevamente eso nos señala una falta de utilidad. Como decía Eduardo Galeano, hay dos frases. Bueno, a mí es que soy un apasionado de Galeano y de Benedetti, entonces siempre que puedo pues me acuerdo de ellos. Decía, la realidad de un país es muy compleja, muy contradictoria, muy difícil de desentrañar, y para conocer una realidad no es un asunto de estar unos días, una semana o 2 o 3 en un país. La realidad de cada país es una señora bastante misteriosa. Pues la educación, en este sentido, podíamos trasladar esa idea a la educación. La educación no la podemos evaluar así, con 3 pruebas de logro, aplicadas además, condicionadas siempre por la logística y la operatoria de la evaluación. Es decir, es que las pruebas no podemos tener a los niños más de 60 minutos aplicándole una prueba. El cuestionario de contexto has de medir todos los factores, a ser posible también en un cuestionario que dure menos de 1 hora. Y bueno, a lo mejor hace falta repensarse los periodos de evaluación, y decir, a lo mejor no hace falta estar evaluando cada 2 o 3 años, porque los cambios sociales no son como los de la bolsa, que se producen así, en minutos, sino que se producen a medio o largo plazo. Y a lo mejor pues nos podríamos tomar más tiempo para hacer mejores evaluaciones, recabando mejor información, y luego planificar lo que sería la mejora y volver a evaluar pues al cabo de 5, 6 o 7 años. No hace falta estar evaluando tampoco, digamos, con tanta frecuencia. Por otra parte, decía, el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua. A mí esto me llevaba un poco a pensar en otro autor, en Rousseau. Os acordaréis que en el Emilio decía que el niño nace como un libro en blanco que hay que escribir, y lo escribe la educación. Entonces, casi tomando la idea de Galeano, diríamos, es que buscando la excelencia en educación, a lo mejor nos llega algún loco que en algún momento nos llegue a prohibir que nazcan niños como libros en blanco. Deberían nacer ya excelentes. Y por lo tanto hay que prohibir la educación, porque debería venir en los genes. Nos sobran los colectivos vulnerables. Entonces, en ese sentido, fijaos que, en conclusión, diríamos que si una evaluación no sirve para nadie, no sirve para nada. Entonces, sobre todo, fijaos los esfuerzos que se hacen en los países para dedicar medios económicos y esfuerzos profesionales para hacer evaluación. A mí me parece un poco contradictorio cuando luego ves que faltan medios para hacer enseñanza. Y entonces dices, podemos tener escuelas con muy mala dotación y sin embargo queremos estar evaluando la calidad como excelencia. Y dices, mira, eso por principio es una contradicción. Y como les decía al principio, hay una necesidad, creo evidente, de que al menos intentemos pensar los que trabajamos en evaluación acerca de que, al igual que otra escuela es posible, y hoy en día estamos, les diría que casi exprimiendo ya los últimos, o estamos asistiendo a los últimos estertores que da la escuela tradicional. La escuela tradicional, tal cual se organiza, hoy en día ya no se puede seguir concibiendo así. Yo creo que no puede dar más de sí. Hoy en día tenemos muchos medios, nuevas tecnologías, hay procesos que incluso te insisten en mostrar, digamos, actuaciones innovadoras en las que se rompe la idea de escuela, y a lo mejor no hay ni aulas, los niños no llevan libros, van con tabletas, trabajan por proyectos, el profesorado trabaja en equipos que forman equipos interdisciplinares, incluso a los niños de diferentes grados los juntan en equipos. Introducen cuestiones como la gamificación, el juego
para la dinamización de lo que es el proceso educativo. Pues al igual que otra escuela es posible, podemos decir que otra forma de evaluar es posible. Nosotros hemos intentado buscar desde hace años modelos alternativos que den una respuesta más adecuada a lo que se pretende en las legislaciones, y en ese sentido hemos encontrado en el concepto de cohesión social un concepto que creemos que puede ayudarnos a desarrollar otros planes de evaluación, además de ayudarnos a guiar la enseñanza. El Consejo de Europa en el 2005 define la cohesión social de una sociedad moderna como la capacidad de la sociedad para garantizar la sostenibilidad del bienestar en todos sus miembros, asegurar el acceso equitativo a los recursos disponibles, asegurar la dignidad en la diversidad y la autonomía personal y colectiva, y hacer posible la participación responsable. Fíjense que ahí hemos señalado en rojo algunos términos. Esos términos lo que nos dicen es que concebir el concepto de cohesión como el elemento que debe guiar las políticas sociales y en concreto las educativas también, como elementos de transformación social, es algo que no podemos trasladar perfectamente a lo que es la educación, la enseñanza, la docencia y también la evaluación. ¿Por qué? Pues porque detrás de ese concepto pues hay dimensiones, y esas dimensiones nos pueden orientar a encontrar cuáles serían los indicadores precisos pues para medir, por ejemplo, si una institución educativa está promoviendo el bienestar social para todos, si está desarrollando elementos que aseguren la sostenibilidad a lo largo de la vida, si promueve la equidad, si hace una política de verdad inclusiva, es decir, la integración de la diversidad, y si promueve la participación social. En ese sentido, fíjense que si otros modelos de escuela hoy en día ya se vislumbra como posibles, pensamos que otros modelos de evaluación también lo son. Quizá no les corresponda a las instituciones que tienen la responsabilidad directa digamos, cotidianamente de hacer la evaluación, de ser las instituciones que estén generando esos nuevos modos, porque digamos que la dinámica social y sobre todo los requerimientos políticos hacen que las instituciones tengan que dar respuestas prácticamente inmediatas a aquello que se les plantea. Pero los que trabajamos en investigación evaluativa creo que tenemos por una parte las dificultades de acceso a la realidad para poder hacer esos planes, pero tenemos la ventaja de disponer de libertad y de tiempo para poder afrontar las evaluaciones desde otra óptica. En ese sentido, pensamos que la evaluación sí que puede actuar como un elemento real de dinamización social, de la transformación social y también de lo que sería el desarrollo personal y escolar. Por eso pensamos que sí que merece la pena que vayamos creando pues una cierta masa crítica de investigadoras e investigadores que podamos colaborar en buscar esos otros modos alternativos, y si en algún momento podemos ofrecerlos a la sociedad, que las instituciones las puedan recoger. Entonces, con esto concluimos lo que es esta presentación. Desarrollaremos los detalles de la misma en el seminario posterior. Entonces, nada más, muchas gracias por la atención y hasta dentro de un ratito. ¿Vale?